¿Cómo puede ser que algo tan cotidiano como la sal acabe siendo un problema tan serio para el cuerpo? Hoy vamos a meternos de lleno en la compleja y delicada relación que existe entre la enfermedad renal crónica y el sodio, un equilibrio que, como veremos, es absolutamente fundamental para la salud. Pues esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Vamos a ver cómo un simple gesto, como añadir sal a la comida, puede poner en marcha toda una cadena de problemas cuando los riñones, que son los grandes gestores del equilibrio de nuestro cuerpo, empiezan a fallar. Vale, para entender bien todo esto, hay que empezar por el principio. Cuando los riñones están sanos, son unas máquinas increíbles gestionando el sodio. Pero en la enfermedad renal crónica, esa habilidad se pierde, se ve muy comprometida. Es que es justo eso. Pensemos en los riñones como si fueran un sistema de filtrado súper avanzado. En una persona sana, si hay demasiado sodio, el sistema lo detecta y simplemente lo expulsa a través de la orina, sin más. El problema con la enfermedad renal es que ese filtro se empieza a atascar y el sodio, en lugar de irse, se queda y se acumula. Y aquí entra un concepto que suena un poco técnico, pero que es la clave de todo: la natriuresis por presión. Dicho de forma sencilla, es un mecanismo de seguridad. Cuando la presión arterial sube, un riñón sano reacciona y elimina más sodio para ayudar a bajarla. Es como abrir un grifo para aliviar la presión. ¿Qué pasa en la enfermedad renal? Que ese grifo está como oxidado, atascado. Se necesita muchísima más presión, una presión arterial peligrosamente alta, para conseguir que el riñón suelte la misma cantidad de sodio que antes. Claro, esta dificultad para eliminar el sodio no es un problema que se quede ahí, aislado, ni mucho menos. Es la primera ficha de un dominó que, al caer, desencadena una reacción en cadena muy perjudicial para todo el organismo. A ver, lo fascinante aquí es ver cómo se conecta todo. Primero, el sodio se acumula. Este sodio actúa como una esponja, atrayendo y reteniendo agua. Esto hace que el volumen total de sangre en el cuerpo aumente. Es como si intentáramos meter más y más líquido dentro de las mismas tuberías. El resultado es inevitable, ¿no? La presión dentro de esas tuberías, o sea, la presión arterial, se dispara. Y esa presión alta no es una anécdota, no, es el enemigo a batir. Para la mayoría de las personas con enfermedad renal crónica, el objetivo es mantener la tensión por debajo de 130/80. Este número se convierte en una meta crucial, porque de ella depende proteger lo que queda de función en los riñones. Entonces, si todo el problema empieza con un exceso de sodio, lo más lógico es empezar por ahí, ¿no? La primera y más importante línea de defensa es, sin duda, controlar lo que se come: la dieta. Las guías clínicas, como las de Cádigo, son muy claras en esto. La recomendación es consumir menos de 2 gramos de sodio al día. Y para que nos hagamos una idea de lo que eso significa, estamos hablando de menos de 5 gramos de sal de mesa común. Eso es más o menos una cucharadita, o sea, poquísimo. Y ojo, porque esto es fundamental. Reducir el sodio no solo sirve para bajar la presión arterial, también ayuda a disminuir la proteinuria, que es esa pérdida de proteínas por la orina, una señal clarísima de daño renal, y además, algo muy importante, hace que los medicamentos funcionen mejor. O sea, es una estrategia con un triple beneficio. Pero a ver, ¿dónde está todo ese sodio? Porque el salero de la mesa es solo la punta del iceberg. La inmensa mayoría se esconde en los alimentos procesados. Hablamos de productos enlatados, de embutidos, de las sopas de sobre, de la comida rápida. Incluso el pan industrial puede llevar una cantidad de sal sorprendente. Ser consciente de dónde está el sodio oculto es el primer paso para poder controlarlo. Por supuesto, la dieta es la base de todo, es el pilar. Pero hay veces que no es suficiente. Y es entonces cuando entra en juego el arsenal farmacológico, los medicamentos que ayudan a los riñones a manejar mejor ese sodio y todo el volumen de líquido. Esta tabla ilustra muy bien que el tratamiento no es café para todos. Se adapta y se personaliza según la fase de la enfermedad. En estadios iniciales, los diuréticos como las tiazidas suelen ser suficientes, pero a medida que la función renal va bajando, se necesitan fármacos más potentes, los llamados diuréticos de asa, como la furosemida, que actúan con más fuerza. Y junto a los diuréticos hay otros actores importantes. Los ISRA, que son medicamentos protectores para el riñón, son fantásticos, pero para que funcionen a pleno rendimiento necesitan sí o sí que se controle la sal. Y para los casos más complicados, los antagonistas de la aldosterona pueden ser una gran ayuda, aunque siempre con una vigilancia muy estricta. Ahora bien, que quede claro, el objetivo no es eliminar el sodio por completo. Se trata de encontrar un equilibrio muy delicado. Porque tanto pasarse como quedarse corto puede ser peligroso, sobre todo cuando la capacidad del riñón para regular el agua también está tocada.
Aquí vemos perfectamente las dos caras de la moneda. La hiponatremia, que es tener el sodio bajo, muchas veces no es por falta de sal, sino porque hay un exceso de agua que lo diluye todo. Y al contrario, la hipernatremia, el sodio alto, suele ser una señal de deshidratación. El manejo de cada situación es completamente opuesto, y esto demuestra por qué la supervisión médica es absolutamente esencial. Y aquí, si hay una regla de oro, una que es inquebrantable es esta. La velocidad importa, y mucho. Corregir estos desequilibrios de sodio demasiado rápido, ya sea para arriba o para abajo, puede causar un daño cerebral gravísimo e irreversible. Por eso, cualquier ajuste se tiene que hacer siempre de forma muy lenta y muy controlada. Al final, todo se resume en esto. Gestionar el sodio no es un objetivo en sí mismo. Es la herramienta principal que tenemos para controlar el volumen de líquidos del cuerpo, y con ello la presión arterial. Y al hacer eso, lo que se consigue es proteger los riñones y frenar el avance de la enfermedad. Es, sin duda, la estrategia fundamental. Y para terminar, una reflexión. Cuando se entiende no solo el qué hay que hacer, come menos sal, sino el por qué, por la cascada de presión, por el daño al riñón, por el efecto dominó, ¿cambia eso la forma en que se afrontan las decisiones del día a día? Entender el mecanismo de fondo puede que sea, al final, la motivación más poderosa que existe para el cambio.